puede ser. Al final del túnel, hay otro túnel. No puede ser. Todo pasa. Pasa. Todo. Me cagó el chiste. Al final del túnel, no termina nunca. Todo pasa. Enorme placer, díganle a todos, vengan todos. Buen momento para conectarse a YouTube y ya que están para suscribirse o en Twitch o en KZO, porque está aquí en nuestra mesa Jorge Drexler. Gracias por venir, Jorge, un placer enorme. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Actor, compositor, cantante, actor. Actor, me gustó que empiece por ¿Están todos bien? Actor, me gusta actor. Me gustó que empiece por actor, muy bien. Bueno, hay hice algo una que sola está. película, pero la disfruté mucho. Una película argentina de Daniel Burman, aquí Claro. con Valeria Bertuccelli. Disfruté mucho de hacer esa película, pero es mi única incursión en ese arte tan importante que es la interpretación. Y el desdoblamiento de interpretar arriba un escenario tiene algo de actuación porque hay algo de naturaleza honesta y de mostrarte cómo sos y algo de un personaje que uno construye. Las dos cosas, es construir un personaje y es intentar también, en realidad el personaje en gran parte sos vos también. En una película es diferente, lo de construís más, vas hacia un lugar más diferente del que sos vos. De hecho es una oportunidad buenísima para escaparte de vos mismo a ser de actor en una película. Y yo disfruté mucho de no ser yo, porque uno, si tiene dos dedos de frente, se aburre de ser uno mismo en algún momento de la vida. Y a mí eso me ha pasado muchas veces. O sea, tener un proyecto con tu propio nombre te hace tarde o temprano cansarte un poco de vos mismo. ¿La última vez que te cansaste vos mismo? ¿En pandemia por ahí? Cada vez que empiezo un disco intento desarmarme y volverme a construir con los ingredientes a ver qué pasa. De otra manera, en este disco pasó también. Tinta y tiempo, está acá en la mano. Sí, fue un disco la pandemia en realidad nos dio a todos un shock de humildad como especie, digamos. Pensamos que éramos la especie elegida, que estábamos por encima de los avatares biológicos que habíamos vencido mediante los antibióticos y las vacunas a las enfermedades en gran parte y mediante la medicina, y hay un bicho que ni siquiera lo puedes ver a simple vista y pone a todo el mundo pata para arriba. Entonces nos dimos cuenta de que no éramos más que otro bicho también, ¿no? Ni menos tampoco que otro bicho, porque es muy importante sentirnos parte de la vida en el planeta sin situarnos en una posición de superioridad, que es lo que trae todos estos problemas tan graves que estamos viendo con la ecología y con un montón de maneras que tenemos de usar el planeta erróneamente. ¿Y la pandemia te llevó a profundizar un poco en esos temas? Quizás es más personal la pregunta, no tanto musical, pero creo que a muchos nos pasó que a partir de la pandemia empezamos a leer más, a conectarnos mucho más con esto último que estabas diciendo. Por eso te pregunto si fuiste profundizando desde ese lugar. En los discos siempre iba en esa dirección, siempre intentaba buscar. Cuando estoy escribiendo, en realidad leo más. Hago lo contrario de lo que aconsejaba Borges, que me parecía maravilloso, que era leer por el mero placer de leer. Cuando estoy escribiendo leo de una manera muy utilitaria, leo sobre los temas que quiero embeberme, digamos, ¿no? Lo considero una mala lectura eso. Creo que la lectura bonita es la que dice Borges, la que preconizaba, que era leer por leer, sin más, ¿no? Entonces, yo siempre había estado ahí, pero lo que pasó en la pandemia es que me costó mucho escribir. Tuve una crisis creativa. Más allá de todas las crisis que tengo creativas cuando me pongo a hacer un disco, que siempre es crítico para mí hacer un disco, es un momento en que desarmás tus herramientas para volverlas a construir. Pero en la pandemia además nos distanció de las personas y perdí una cosa que no sabía que era importante para mí, que era el contacto con el otro y terminar de escribir la canción en presencia del otro. La presencia del otro me faltó y me costó mucho terminar las canciones. Recién pude cuando volví a estar en presencia del otro. ¿Hasta en composición la presencia del otro la considerás necesaria? Digo, porque uno imagina que en vivo, digo, sí, la tenés a la otra persona o con el disco ya hecho, pero aún componiendo también necesitas un poco... Eso me sorprendió mucho. La otra persona era imprescindible también en el momento de escribir, que yo pensé que era un acto totalmente solitario. En mi caso, no resultó ser así también. Es decir, cuando uno habla de soledad en una época extra pandémica, fuera, antes o como esperemos que venga cuando esto termine definitivamente, no tiene nada que ver con la soledad absoluta, completa que tiene uno en pandemia, en los periodos de aislamiento completo, ¿no? Es decir, el hecho de no tener a alguien a quien mostrar... Antes siempre acababas mostrando la canción los domingos cuando te juntabas a comer con unos amigos, cuando te juntabas
en la sobremesa, sacabas una guitarra, estoy haciendo esto. O en las pruebas de sonido, cuando hacías algún concierto, en la camioneta, camino del destino del concierto, con el infortunado amigo que tenía la mala idea de Siempre hay pasarte un a visitar. otro. Siempre hay un otro, ahí cerca. Aparecía uno y pobre no sabía que lo ibas a exponer, a mostrarle, a echarle encima todo lo que habías escrito. Siempre había, y de golpe no hay otra persona. Entonces, el acto de comunicar era más importante para mí. No escribo solamente para expresarme artísticamente, escribo para comunicar. Y eso me quedó claro cuando se acabó la comunicación. Y cuando hablas de que sufrís armar un disco, me surge preguntarte por qué armás un disco. Entonces, digo, en esta época que por ahí se arman canciones y no disco, si lo pensás como disco, hay un disco de tu separación, hay un disco ¿no? Pero con un disco, no largando temas, que en realidad es un conjunto de temas el disco también. Es una excelente pregunta. ¿Por qué lo hace uno si no lo pasa bien? Hay muchas cosas que hacemos y no lo pasamos bien. Hay un montón de rituales que uno no va a terapia porque diga, qué divertido que es ir a terapia. No, me encanta ir a terapia. No. ¿Tiene algo de terapia? Vas porque lo necesitas. ¿Vas a resolver cosas? Tiene, completamente. Voy a hacer una apuesta al día, voy a ver dónde estoy, voy a autopreguntarme y muchas veces te autopreguntas y las respuestas no son agradables cuando te preguntas en serio cosas, ¿no? Son muy removedoras, pero aunque no es un acto agradable en sí, tocar en vivo sí es agradable para mí. Me encanta el escenario. Hay gente que le pasa al revés, que no le gusta el escenario. Claro. A mí me encanta el escenario. Aún presentando canciones que no reflejan este momento, porque alguna vez lo hablamos. Un disco de separación lo terminas presentando 2 años después, en un momento luminoso de tu vida y no triste. Y bueno, cool. pero algo del separado te acompaña toda la vida, igual que algo del alegre te acompaña dentro de la separación también, ¿no? Pero lo que yo lo hago porque siendo inclusive difícil la situación para mí de la composición, soy muy mala compañía durante el año que estoy componiendo, es la más importante de las actividades en la música que hago, para mí. Componer. ¿no? Componer, sí, porque es como realmente un replanteo, una redefinición tuya, un reinventar un poco tu mundo y ahora estoy en un momento me preguntaste cómo estaba cuando entré y estoy muy contento en este momento porque pensé que no tenía un disco muchos meses atrás y estoy ahora, el disco ha salido hace poco, estoy viéndolo en la distancia y más allá de que es igual de malo o de bueno que los otros discos que hice, está ahí, digamos, ¿no? Es como pero forma parte de esa cadena y lo conseguí hacer y estoy muy feliz, estoy muy orgulloso de simplemente haberlo terminado. Bueno, es parte del legado, ¿no? De la música que está legando Jorge al universo. Se llama Tinta y Tiempo y aquí lo tenemos. Y tenés un tema que se llama O Algoritmo. Ya la primera frase, ¿quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Sí. Yo no te considero que hagas música algorítmica en el sentido de que sos tan personal lo que haces y es tan original que me resulta difícil emparentarte. Y eso es un desafío al algoritmo que hoy medio que te marca lo que vos creés que vas a elegir. Por eso te quería preguntar, ¿cómo te llevas con el algoritmo? Bueno, no solo yo, hay un libro de Yuval Harari en el que está basado esta canción que se llama Homo Deus, en el que cuestiona ya el libre albedrío, digamos. Pero no por el algoritmo, sino porque parece que los científicos encontraron que uno toma las decisiones milésimas de segundo antes de ser consciente de la decisión. Entonces, la toma por una sumatoria de muchas variables que te llevan a tomar esa decisión y luego fundamentás esa decisión. Decís, no, yo tengo libre albedrío, yo lo elegí. Al parecer no está muy claro desde el punto de vista neurofisiológico eso. Entonces, me gustó mucho hacerme esa pregunta porque lo más fácil es señalar con el dedo y hablar mal del algoritmo porque a todos nos da mucha bronca de repente, aunque lo usemos y seamos enormemente víctimas. Hipócritas. Sí. Somos muy hipócritas. Pero descubrí algo que está bueno decir después. Y lo usamos para todo, para elegir pareja estamos usando el algoritmo. Sí. Es decir, hay un montón de aplicaciones para elegir el acompañante o pareja y para ir a los sitios, para elegir lo que comer. O sea, está muy algoritmizada nuestra realidad. Pero a mí me parecía más interesante decir, hablar de esa crisis compositiva que les estaba contando recién hace unos minutos y decir, irónicamente, he llegado al punto de la desesperación y del desconcierto tan grande que le pregunto al algoritmo, no qué tengo que escuchar, qué tengo que escribir, qué tengo que cantar, digamos, ¿no? Dime qué debo cantar, oh algoritmo. Sé que lo sabes mejor incluso que yo mismo. Es decir, ¿sabés que hay ahí afuera un algoritmo que puede hacer un estudio estadístico de tus canciones, de las temáticas y decirte, yo creo que tenés este hueco sin cubrir de repente? Pero no llegué a consultarlo realmente, pero se ha vuelto una especie
de oráculo. Porque te funcionó, no lo consultaste porque te funcionó el interno, ¿no? No sé si funcionó o no, pero me parece, igual que me gusta más hablar con las personas cara a cara que hablar a través de una pantalla, me gusta hablar con las canciones cara a cara más que a través de un algoritmo, digamos, ¿no? ¿Y cómo te llevas con los 30 años de carrera? Que es un numerazo, si bien sos guitarra y voz. Me acuerdo cuando sorprendiste por usar ritmos y cosas que tecnológicamente en ese momento eran novedosas. Y 30 años es un numerazo. Es un montón de años. Yo con no tus sé, hijos laburando no sé con qué vos. no sé qué ha pasado, ni de dónde han venido, igual que los de la edad, se te van acumulando sin darte realmente cuenta y de ninguna manera sos consciente yo no soy consciente realmente del tiempo que he pasado haciendo canciones, ¿no? Por ahí los que te escuchan Pasa te muy dicen, rápido. te empecé a escuchar y tenía 15 y ahora tuve 3 hijos, me casé, me mudé. No, cada Historia vez, de su cada vida, vez te compañero. pasa, se te acerca alguien y dice, mi mamá o mi papá me mostraban tu música de chiquito. Y cuando te empieza a pasar eso decís, ya hay una generación que cuando vino al mundo ya existías vos como compositor. Bueno, es lo que es, digamos. No es el tiempo número por pasa. el número, pero es la historia. de Es ese la número. historia, se va acumulando, estoy muy contento. Hoy fui a hacer una entrevista con Humphrey Inciso. Sí. Y cada vez que volvemos a hacer una entrevista, que saca un disco nuevo, él me trae todos los anteriores y tenía la pila, y entonces cada vez que nos encontramos va creciendo la pila de discos, y yo nunca la había visto la pila de discos, yo no tengo todos mis discos. ¿Cómo no tenés tu disco? Tuve varias mudanzas, un Claro. divorcio, vas dejando cosas, otras las perdés, las regalás, pero yo no creo que tenga todos los discos que tiene Humphrey, que los tiene todos, y entonces, pero veía el tótem ese que se fue armando y me impresionaba mucho, ¿no? Como una cebolla con muchas capas que vas poniendo, ¿no? Porque la de adentro sigue estando. Ajá. Entonces vas agregándole capas a la cebolla, igual que vas agregándole vivencias en la vida. Solo que yo además escribo sobre esas vivencias, entonces lo vas viendo y vas viendo. No tengo un diario, pero eso es lo más parecido que tengo. Es un libro. Te preguntaba por tus hijos, porque. Sí. Y ahí entro en Zetangana también, porque hay uno que está girando con él o Zetangana podría ser mi hijo, pero no lo es. tranquilamente. Por la edad, a esta altura, todo el mundo que conozco podría ser mi hijo ya últimamente, ¿no? Bueno, puede nosotros ser. no. No sé, ustedes me parece que no. Nosotros no, nosotros Sí, no. pero en mi equipo de trabajo casi todo el mundo, me estoy dando cuenta, podría ser mi hija, podría ser mi hijo. Es decir, es una edad, claro, que te van pasando esas cosas. Y a Pucho, a Zetangana, lo conocí en el 2018 en los Latin Grammys, antes de su periodo urbano, antes de que empezara a gestar en absoluto el ¿Y qué era? Él en ese era un momento? tipo de camisa abierta y collares de oro y con un estilismo increíble, pero muy chocante. ¿Era inimaginable todo esto? Yo tiendo a imaginármelo todo, o sea, no me importa. A mí, yo había leído sus letras y me parecía que el tipo era un crack. Había escrito en el disco de Rosalía las letras junto con ella, y las letras tenían un nivel enorme, y me acerqué a decirle, más allá, digo, que no tuviéramos nada que ver de géneros diferentes ni nada, me acerqué a decirle, me encantaron las letras del disco de Rosalía, le recité una estrofa entera, una cuarteta octosilábica perfecta, y amárrame con tu pelo al costado de tu cama, que si el cabello se rompe te haré ver que estoy atada, dice en un momento en una canción Rosalía, y eso está escrito entre ellos dos aparentemente, ¿no? Y es una cuarteta de 8 sílabas por verso, perfecta, heredera del romancero español, con una rima sonante entre el 2 y el 4. Le dije, ¿dónde aprendiste a escribir esas cosas? Porque hay una formación atrás, ¿no? Y él, aunque lo oculta mucho, él es licenciado en filosofía. No creo que lo haya aprendido en facultad de filosofía. Creo que tiene un flow propio que le viene del freestyle, probablemente, del mundo del rap, y que lo usa brillantemente para escribir. Pero quedamos de juntarnos ahí, nos juntamos por primera vez en mi casa para escribir Tocarte, que es la canción, que es lo primero que hicimos juntos, aunque fue lo último que sacamos juntos, y él todavía no había hecho el madrileño. O sea, estoy muy contento de que ahora, entre mi círculo de amigos, todo el mundo tiene la unanimidad de que le gusta Zetangana, pero en el momento que empecé a trabajar con él, tuve muchos amigos que no entendían la decisión. Claro, ¿por qué te estás juntando? O pensaban que era una cuestión de marketing, lo cual no, la verdad es que no. Yo creo que lo mejor que puedes hacer algorítmicamente, desde el punto de vista del marketing, es asociarte con la gente que también escucha a esto, cuando dice abajo en Spotify. Entonces, te asocias con esos y Y él no estaba en tu algoritmo. no estaba para nada en mi algoritmo, pero escribe tan increíblemente bien. Tiene una concepción artística tan
tan inspirada, tan brillante, tan original, tan audaz, Que te bajaste de cantar algunas partes. me canté, claro. Te bajaste, digo, porque es muy audaz Claro. y algunas cosas por ahí no te quedan cómodas a vos para cantar. Y la canción esta tiene varias cosas que no me quedan cómodas, pero yo creo que la incomodidad es un primer paso hacia algo nuevo siempre. Siempre me gusta sentirme incómodo. ¿Viste cuando vas a probarte esos zapatos que decís, no, voy a quedar con los otros que están... La voy a pasar mal. Estos son una locura. Y si tenés un rapto de lucidez y te lo llevas, después de un tiempo se vuelven los zapatos que más te gustan porque te han mostrado un camino nuevo, además de caminarlo contigo. ¿No? Y tocarte cambia un poco el sentido de la canción, teniendo en cuenta que la compusiste antes de la pandemia, y tocarse pasó a ser algo que no podíamos hacer. No la escribimos antes de la pandemia, la escribimos en plena pandemia, En plena pandemia. en junio del 2020. Pero la pandemia fue mucho más larga de lo que lo tenía en la cabeza. Nos conocimos en el 2018, perdón, no completé la frase. Luego nos citamos para trabajar en el 2020. Estuvimos un año ahí ok. pero estábamos viajando los dos. Junio del 2020 nos juntamos con tapabocas en mi estudio. Nos lo fuimos quitando todos menos uno de los que estaba, que tenía un familiar de riesgo y tenía que tener el tapabocas. Y esa persona también, que no importa, era uno de nosotros cuatro, venía de ver a su novia después de 3 meses y entró en estado de shock porque había estado delante de ella en una estación de tren donde se cruzaron, pero no pudieron tocarse. Después de 3 meses de hablar por la pantalla. Entonces me dijo, no la pude tocar, no nos pudimos tocar. Y digo, bueno, vamos a escribir de eso, entonces escribimos una canción absolutamente pandémica, una canción obsesiva que habla que plantea imágenes. Esa estrofa las escribió Pucho, de lamer, digo, quiero beber tu saliva, después yo escribo lamer la sal que traes de la playa, todas las cosas que no se podían, que estaban completamente prohibidas en ese momento con un no conviviente, digamos, ¿no? Entonces, y repite obsesivamente 8 veces tocarte en el estribillo, tocarte. Era lo que teníamos, lo que seguimos extrañando todavía porque no salimos del todo todavía, estamos con miedos todavía, ¿no? Es Jorge Drexler quien está charlando con nosotros, hablando de aquel estancamiento previo a parir un nuevo disco. Creo que ya lo habrás comentado seguro, le digo, la llamada a tu prima astrofísica. ¿Es la que está en Venezuela o estoy haciendo mal las cuentas? Prima, sí. Que alguna vez escribiste algo sobre eso. Sí, ella es mi prima siempre. ¿Fuiste a buscar una respuesta o abriste una puerta, digo, al algoritmo a ver qué me devuelve mi prima que siempre tiene algo lúcido? Mi prima tiene mi edad, entonces es la prima que es un poco menor que yo, pero unos meses, y siempre fue como, fuimos muy amigos de niños, y siempre fue como que tuve la sensación de que nos criamos bastante juntos, porque en la época de la dictadura, cuando destituyeron a su familia, ellos vivieron con nosotros durante un tiempo, ellas, mis primas y mis tíos. Y siempre tuve una conexión como de tener un disco duro común. Y nos separamos después, ellos se exiliaron a Venezuela. Pero es ese tipo de persona con la que te encontrás al principio una vez cada 10 años y seguís manteniendo una línea de contacto. Cuando se encuentran no pasó el tiempo. No pasó el tiempo, seguimos hablando de cosas que nos interesan. Y ya en el disco anterior teníamos una coautoría, una canción que se llamaba Despedir a los glaciares, y la llamé y le dije, estoy empezando a escribir este disco, contame algo que te inspire. Y de hecho el concierto empieza con los audios que me mandaba ella diciéndome, ¿sabes, primo, lo que con su acento venezolano, una mujer científica, escuchar la voz de una mujer contándote esas cosas, a mí me pareció que quedaba súper bonito ponerlo, saber de dónde venía todo, ¿no? Me dice, a mí me impresionan estas cosas poéticas que veo en la biología. Por ejemplo, que el amor lo inventamos, cuando dice lo inventamos está hablando de una bacteria, de repente, que es nuestro antepasado, digamos, ¿no? Lo inventamos hace 1.600 millones de años, cuando por primera vez 2 células que hasta ese momento se habían dividido de manera independiente, deciden mezclar sus 2 genomas, es decir, cooperar. Inventan la cooperación, el sexo, el amor, y el resultado biológico, me dice ella, fue muy favorable. O sea, la naturaleza creció mucho desde el momento en que el amor se puso como estrategia reproductiva, en que aparece el sexo. Entonces, fue un buen plan, me dice. Entonces digo, el plan maestro. Y de ahí sale la primera canción del disco que se llama El Plan Maestro, que es en la que canta Rubén Blades, precisamente la décima que escribió mi prima. Esa décima no la escribí yo,
para que vean cómo escribe ella, ¿no? Es como esa décima maravillosa la escribió ella. Igual el plan maestro como si te hubiera dado la receta. Te hizo un comentario y vos armás un tema. O sea, no te quites mérito Pero porque quedó bien. es Pero una es coautora, hermosura. porque también escribió esa décima ella, ¿no? Esa décima Claro. estaba escrita antes del disco, es lo primero que escribí para el disco. Y por eso empieza el disco ahí. Corría la era del mesoproterozoico, como dice la canción ahí atrás, ¿no? Estoy pensando en tu Tiny Desk y cómo cambió el mundo, que de repente un ciclo de recitales, que es probablemente uno de los más vistos del mundo, empezó a incorporar voces en español. Hace no tanto tiempo, pero ya está como muy invadido en el mejor de los sentidos. Creo que vos tenés una responsabilidad grande. Obviamente me viene a la cabeza cuando no pudiste cantar la canción en los Oscars y la cantaste igual. Y me parece que hoy sería todo diferente. Y te quiero preguntar cómo ves este momento de la música y cómo nos están recibiendo, porque da la sensación de que bueno, que hay, no sé si una batalla ganada, pero es algo similar a eso, culturalmente, digo, musicalmente. Bueno, la música en español tiene un nivel de difusión que no ha tenido en la historia de la música en español. Digamos, es una locura. Vas a Bagdad y escuchas música, escuchas reggaetón, catu, en todos lados, y letras en español. Es decir, entonces, más allá de que haya gente que le guste el género o que no le guste el género, lo que el género urbano en español ha conseguido no tiene precedentes. Entonces, a mí me parece que es bueno de ser remarcado, aunque te soy muy sincero, es decir, me siento tan perteneciente a la cultura del mundo que el hecho de que circunstancialmente suceda en mi idioma me parece un detalle no tan importante, digamos, ¿no? O sea, porque también me encanta el idioma de Elvis Costello y me encanta el idioma de Leonard Cohen y el de Georges Brassens, ¿viste? Entonces como que, bueno, pero está pasando con el español, está pasando. Y yo a mí siempre me ven como esta cara de serio con estos lentes de gafapasta y fui médico, entonces tengo siempre pinta como del serio de la reunión, y la gente rápidamente se tira a hablar mal del reggaetón porque piensa que yo voy a estar de acuerdo con eso. ¿Y con qué le salís? Y a mí me encanta el reggaetón. La célula rítmica, esa es una célula milenaria. Dicen que en el siglo XI ya estaba descrita ese adelanto de ta, ca, ta. Ese golpe de cadera de la segunda nota que está anticipada antes que termine ese compás, ese golpe disloca el cuerpo de una manera que le agrega un grado de sensualidad a todo lo que sucede, que era llamado el ritmo del diablo en Persia en el siglo XI, cuando lo tocaban en los burdeles de la periferia de la ciudad, que dicen que era ese patrón rítmico, porque había un golpe que estaba dado fuera, porque no es pa, sino que es pa, ca. Y cuando pasa eso, ya todo el cuerpo se mueve, ¿no? Y genera... y en todas las épocas ha habido siempre ritmos que nos han parecido procaces o demasiado sensuales. Digo, Ahora nosotros. con la globalización que tiene un éxito que desborda y se meten en todos lados, como si carcomiera todos los otros géneros. Porque el sexo está omnipresente en esta sociedad y es un ritmo eminentemente sexual. Entonces, y tiene esa carga. Y bueno, yo qué sé, que lo critique también puede pasar a criticar el sexo como disciplina en general y no me parece recomendable. No. Y hablando de esto, ¿qué estás escuchando? ¿Qué hay en tu algoritmo interno, el tuyo? No el Ojo, de una las cosa nada máquinas. más, no quiere decir que me gusten todas las canciones de reggaetón, ni que me guste cómo están escritas, pero si no me gusta una canción, no es un problema del patrón rítmico ancestral, sino de nosotros. De los Claro, compositores. del artista o de la Escribamos canción. mejores canciones. Entonces, en vez de quejarnos de las canciones que escriben los otros, a mí no me gusta quejarme de las canciones de los demás. Hay otros enemigos en el mundo, que los fabricantes de minas antipersona son más malos que las personas que escriben canciones que a mí no me gustan, digamos. Claro. ¿Y qué cosas te gustan que a alguien le sorprendería que te guste? Digo, ¿qué estás escuchando, qué descubriste? Yo tengo desde mi padre ya hay una tradición en mi casa que es escuchar mucho lo que escucha todo el ámbito familiar, los niños también incluidos, ¿no? Entonces tengo hijos chicos y escucho todo lo que traen a casa, desde Miley Cyrus hasta Leonard Cohen, que tenemos en la discoteca. Es decir, todo me merece atención, por lo menos, ¿no? Hay cosas que me gustan más. ¿Qué te gusta más? A ver, ¿qué te puedo decir que
que sea inesperado. Bueno, hay muchas cosas. A mí me gusta Bad Bunny, por ejemplo, que me parece que dentro de ese ámbito de composición es uno de los que juega más con el lenguaje, el que juega más con los conceptos y que tiene canciones realmente sorprendentes como Ella perrea sola. Por ejemplo, yo hice una versión de esa canción a milonga, guitarra y voz, que no ha visto la luz todavía, ni sé si la verá. Hay una versión del tema de Bad Bunny de Drexler. Muy ojo. La tengo ahí guardada y me gusta mucho porque define un personaje femenino que el reggaetón muchas veces define personajes femeninos por el lado más equivocado y más dañino, digamos. Pero esa canción en concreto, dicen, ella quiere bailar sola, déjala, cuando te necesite te avisará. Y si no, pero ella, mientras tanto, ella perrea sola, ¿no? Y a mí me parece, y el personaje, cómo está escrito, es muy cinematográfico, creo que describe un personaje de una generación, y me parece muy, muy antropológicamente interesante esa canción de Bad Bunny. Otras menos, pero esa me gusta mucho. Está muy bien, está respondido. ¿Y lográs identificar a la hora de componer, cuando terminás una canción, lográs identificar como el mapa genético de esa canción? Digo, esta influencia puede venir de tal lugar, o cuando ya la hiciste ya está tan terminada y tan cocinada que se pierde. En este disco me pasó mucho. No sé si la pandemia tuvo algo que ver con eso porque no me doy mucho cuenta, pero hay varias canciones que después digo, esto remite a esta otra, o inclusive antes, que es más peligroso porque tenés que tener cuidado de no copiar de esa canción, pero voy a admitir algunos de ellos en público. Por ejemplo, Cinturón Blanco, que dice, para empezar, Tú y yo de cero, que es un replanteamiento en una relación de pareja de larga data, es decir, cómo replanteamos esto y decir que tenés ganas de replantearlo, que es algo muy, muy bonito, más allá de que lo consigas o no. Creo que el planteártelo ya está bien. Tiene un antecedente en una canción gigantesca, no estoy haciendo, por favor, comparaciones de nivel, sino comparaciones de temática, que es Starting Over de Lennon. Y yo cuando la estaba escribiendo decía, es que creo que se puede escribir otra cosa más desde la metáfora de las artes marciales, ¿no? Es decir, volver a tener el cinturón blanco, volver a ser principiantes, ¿no? Pero it will be just like starting over, ¿no? Aparte Lennon dice just like starting over, es como, no sé si es posible, pero claro, es como si empezáramos claro, de vuelta, ¿no? Y eso me encantó. Hay otra canción que se llama Bendito Desconcierto, que dice saber llevar el corazón hambriento. Dice, dejar brotar la flor en el cemento, saber llevar un corazón hambriento, que hace tiempo que tenía esa frase de Hungry Heart de Bruce Springsteen, que es una canción que me encanta. Hace tiempo que quería meter el concepto del hambre y de la sed en el corazón en una canción, y entró ahí. Luego, misteriosamente, cuando me pongo a buscar en la Wikipedia el origen de Hungry Heart, salió la misma semana que Starting Over, y eso no lo había calculado. Y el último reportaje que hizo John Lennon, el último artista que menciona la mañana, después de la mañana que luego murió Lennon, el último que menciona es ese single de Bruce Springsteen diciendo, me gustó mucho el disco que sacó al mismo tiempo que sacamos Starting Over Bruce Springsteen, que se llamaba Hungry Heart. Bueno. Todo conectado. Jorge Drexler toca... Sin haberlo planeado para nada. O sea. Toca este fin de 6, 7, 8 en el Gran Rex, y el fin de que viene, 13, 14, 15 también, después una gira. Hace 3 años que no venía a sacar a Argentina y viniste, tocó Gorillaz y Metallica el fin de semana como una muestra de la diversidad musical que de golpe volvió, y en este quilombo aterrizaste ahí, de vuelta en Buenos Aires. Tuve mucha suerte porque ¿Viste algo? No los vi a ellos porque estaba en España todavía. Bueno, estaba en Uruguay cuando tocaron aquí, pero también llegué tarde para ver Gorillaz en Uruguay. Tocó en Uruguay, encima enamorado del Palacio Salvo, sí. Tower of Montevideo. Albarn es un personaje maravilloso. Maravilla. Me parece una persona... Bueno, a Campo Dónico, yo le digo que es el Damon Albarn uruguayo. Se habrá puesto muy contento. Sí. Puede ser. Pero tiene algo. Puede ser, sí. Puede ser que tenga algo, sí. A mí me llego en un momento muy especial, creo que la gente tiene muchas ganas de escuchar música y quiero aprovechar que tengo un micrófono delante conectado al éter para agradecerle a la gente en estos momentos en que salimos de una situación de muchísima precariedad sanitaria y económica, que la gente haya ido y comprado entradas en el número en que compró sin precedentes en mi carrera. 6 shows en el Gran Rex. 6 shows en el Gran Rex. Impresionante. Creo que ya, si no está agotado el último, el sexto está ahí. Es decir, me parece un acto de amor superior, de esos que uno retiene para toda la vida y que agradece. No es la primera vez que Buenos Aires tiene un acto de amor
de esa magnitud, pero sí que la magnitud cuenta en este caso y me parece una exageración maravillosa, una locura a agradecer, la verdad. Cosecha, Lindo. cosecha. Sí, sí, Se total, merece. total. Ojalá. Merece. Intentaré estar lo que puedo ofrecer a cambio es un concierto que está todavía cuajándose. Hicimos solo uno de estos en España, así que van a ver el proceso de consolidación de un concierto con lo que eso tiene de especial para nosotros, ¿no? Que vamos a estar muy alertas de lo que pasa. Es lo más lindo, me imagino, ¿no? Cuando arrancaste es un dijiste que momento tocar... peligroso, pero un momento muy lindo, porque también pueden pasar cosas, pero los errores, fíjate, los errores fueron los que impulsaron la diversidad biológica cuando se juntaron dos células. La mutación es lo que produce una diferencia, ¿no? O sea que hay que aprender de los errores y dejarlos que hagan su efecto, ¿no? Y son parte del plan. Viene como parte de la presentación del disco nuevo, así que elegís una y te liberamos. Lo dejamos ir a Jorge. Pues ya que estuvimos hablando de Tinta eso, y Tiempo. pongamos ¿Plan el maestro? plan maestro, el que empieza, la que canta Rubén Blades, que así empieza el disco. Imagínense, 1.600 millones de años atrás, todavía en el líquido, dos células por primera vez en la historia deciden unirse para generar un tercer individuo, mezclado de los dos. Un placer, Jorge, tenerte acá una vez más. Gracias. Muchas gracias a ustedes. El plan maestro, Jorge Drexler. Corría la era del mesoproterozoico, cuando aquella célula visionaria, en un acto inaudito tirando a heroico, tuvo una idea revolucionaria. Cansada ya de dividirse sola, vio con buenos ojos a otra célula vecina. Decidió mezclarse, aprendió a reírse y nació aquella